Amigos, hace algunos días el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que califica a la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza como contraria a la Constitución, debido a que el caso que se resuelve es el relacionado a la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres y al acuerdo en el que él, junto con sus ministros, establecen que el rechazo de plano supone la denegatoria de la cuestión de confianza. Se ha dicho que esta sentencia resuelve una situación diferente a la que se dio en el 2019 con Vizcarra, lo cual es cierto, aunque durante el gobierno de Castillo y el de Vizcarra se usó la misma excusa inconstitucional para cerrar el Congreso. Las situaciones son diferentes. Sin embargo, lo que van a escuchar ahora, lo siento, pero es una manipulación de la información. En septiembre de 2019 se disuelve el Congreso porque sí se vota. Se vota la cuestión previa que plantea Indira Wilca para que se discuta primero el proyecto de ley para establecer un concurso público para elegir a miembros del TC. Salvador del Solar hace confianza sobre un proyecto de ley. Indira Wilca pide que se vote primero y el Congreso vota no. Para empezar, el reglamento del Congreso ya en esa época señalaba que la cuestión de confianza podía debatirse en la misma sesión que se planteaba o en la siguiente. Sin embargo, Salvador del Solar obligó al Parlamento a aceptar el planteamiento, debate y votación en la misma sesión con amenaza de disolución. E incluso dijo, y estoy parafraseando, que de no hacerse lo que él quería en el momento que él quería, esto se interpretaría como una denegación fáctica, a pesar de que evidentemente el Congreso ya tenía planteada una agenda distinta para el pleno de ese día. Y la señora señala que la situación desencadenada por Del Solar es muy distinta porque en aquella oportunidad se votó y no se aprobó la cuestión previa que Indira Wilca planteó. Ok, pero una cuestión previa se propone para que se resuelva antes de la cuestión que está en debate. Que en ese momento no se aceptara llevar a votación la cuestión de confianza planteada por el señor actor, no quería decir que cuando se hiciera, esta sería rechazada. De hecho, mientras el lagarto anunciaba la disolución del Congreso, su dichosita cuestión de confianza fue aprobada por el Parlamento. Así que nada tiene que ver con que se rechazara la cuestión previa de Wilca con el rechazo o aprobación de la cuestión de confianza. Y a ver, se supone que lo que ellos querían era impedir que se eligiera a los magistrados del TC. O sea, querían evitar que el Congreso ejerciera una función que es exclusiva de su competencia. Por eso hicieron cuestión de confianza sobre un proyecto de ley orgánica que modificaba el procedimiento para elegir a los magistrados del mismo día en el que en la agenda del Pleno ya estaba programado llevar a cabo la votación para designar a los miembros del tribunal. Entonces, como no paralizaron todo porque Vizcarra y Salvador así lo querían, dijeron, no, en la práctica has rechazado mi cuestión de confianza. A pesar de que, como ya les dije, al final sí votaron a favor de ella y de que el reglamento del Congreso permite realizar la votación en una siguiente sesión. La realidad es que así probablemente mataban a 2 o 3 pájaros de un tiro. Evitar que se eligiera a magistrados que no estuvieran alineados a la ideología de gente como Vizcarra, como sí sucedía con Ledesma, Espinosa Saldaña o Miranda. 2. Tener un pretexto con el que se podía hacer malabares mentales para cerrar el Congreso y evitar que el hermano de Vizcarra asistiera a la comisión de investigación. La señora también critica al TC porque, en sus palabras, 1. El tribunal dice que el Congreso tiene iniciativa de gasto en contra del texto expreso de la Constitución, tema del que no puedo hablar porque no he leído la sentencia.
También lo reprocha porque 2. Permite que el Congreso, mediante ley, modifique la cuestión de confianza. En este punto no estoy del todo en desacuerdo con la señora. Hasta ahora, al igual que ella, creo que si el Parlamento quería limitar los motivos por los que se pudieran plantear cuestiones de confianza, lo debió hacer a través de una reforma constitucional. Sin embargo, sí estoy a favor de que la denegatoria fáctica se haya declarado inconstitucional, porque eso de que el Ejecutivo interprete si el Parlamento le ha otorgado o no la confianza, ignorando la votación, que es el sistema a través del cual los órganos representativos colegiados se expresan y adoptan decisiones, me parece un real atropello a la democracia. Y el tercer motivo por el que Palacios critica el TC es el siguiente. No permite que se establezcan concursos públicos para elegir el defensor del pueblo, sino que se elija a dedo. Cada partido propone el suyo y negocia la cuota. Keiko Fujimori dice que todo bien con Perú Libre. El fujimorismo eligió al abogado personal de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo. Todo eso lo permite el Tribunal Constitucional. Entonces, pues, ¿de qué sirve este Tribunal Constitucional? De nada. ¿Qué prestigio tienen sus resoluciones? ¡Ninguno! Ella, que manda a leer a todos, dudo que no sepa que, de acuerdo a ley, se puede elegir al defensor con la modalidad especial, que es en la que las bancadas proponen candidatos. Entonces, no es que el TC permita o no, lo hace la ley. Además, la acción de amparo que presentó el sindicato de la Defensoría ante el Poder Judicial, el cual le dio la razón a través de una sentencia que luego fue revertida por el Tribunal Constitucional, no tenía fundamentos. Para empezar, señalaba falta de transparencia cuando en los lineamientos para la elección del defensor se hablaba de sesiones públicas, transmisiones en vivo. De hecho, los videos están colgados en YouTube. También se hablaba de periodos de tachas y en la página web de la comisión especial están los formularios para presentarlas. Además, de acuerdo a la Constitución, la acción de amparo es para ser usada por quien considere que se le está violando un derecho constitucional. ¿Qué derecho o qué derecho fundamental se le estaba violando al sindicato? ¿Que no se eligiera como ellos querían o como a ellos les parecía el defensor del pueblo? Y ojo, ojísimo por favor, esto no quita que Gutiérrez me parezca una pésima elección, porque, ajá. Y bueno, la señora también critica que se elija a un funcionario a través de invitación y dice que este TC no sirve de nada, porque no falló a favor del sindicato de la Defensoría del Pueblo. Pero cuando se trataba de los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña o Miranda, que fueron elegidos a dedo, como ella dice, y que avalaron una denegatoria fáctica inexistente en la Constitución, ahí sí son profesionales probos, ilustrados y sin atisbo de cuestionamientos. Ya pues. Amigos, sobre la ahora inhabilitada fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Para empezar, no estuve de acuerdo con que se reinterpretara el artículo 117 para investigar a un presidente en funciones, teniendo en cuenta que esto no había sucedido antes ni con Toledo, ni con García, ni con Humala. Sé que la señora Gladys Echaíz ha señalado que le archivó el caso a Alan García debido a que ya había una investigación en curso en el Congreso. Y ya pues, ¿cuántas veces no ha sucedido que se llevan a cabo investigaciones que básicamente son iguales tanto en el Congreso como en el Ministerio Público? Así que la justificación de la señora Echaíz no me convence. Ahora, comparar a la señora Zoraida Ábalos con Curi... Tate tranquilo. ¿Tate? ¿Qué significa tate? O ponerla como una heroína por haber decidido abrirles investigaciones a Vizcarra y a Castillo para en el mismo acto suspenderlas, es demasiado.
Yo diría que más que valiente, la señora fue cobarde, porque se abrió esas investigaciones desviándose de la interpretación uniforme que se había tenido del 117 de la Constitución hasta ese momento. Fue por presión ante el descontento que percibió por parte de la ciudadanía. Valiente hubiese sido que abriera investigación, se mantuviera en su interpretación, la justificara, respaldara y continuara con la obtención de pruebas y testimonios. Pero no, una vez más, cobardemente decidió dejar todo en pausa. Ahora, ¿está bien su inhabilitación por 5 años? Parece que sí, porque al abrir esa caja de Pandora ella misma y ella darle una interpretación innovadora al 117 de la Constitución en la que se podía o puede investigar a un presidente, entonces eso es lo que debió hacer, proceder con las diligencias. Sin embargo, lo que ella hizo fue, como ya comentamos, a pesar de acuerdo a su interpretación, poder investigar a un mandatario en funciones, suspendió todo hasta el 2026 y es ahí donde está su omisión. Ahora, que el Congreso lleve este tema a un proceso penal, para justificar un delito se necesita dolo. Por ejemplo, que hayan indicios de un acuerdo entre ella y Vizcarra o Castillo, o que detrás de su actuación hubo un interés de protección. Y amigos, sin salirnos del tema, hay algunas cositas más de las que se deberían hablar y que involucran a la señora Ábalos. Primero, Susel Paredes y todo el entorno que piensa como ella critican duramente a Benavides por no mostrar sus tesis. Y yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que la actual fiscal debería mostrar el documento. Sin embargo, eso de que su título es falso o que no tiene tesis, no me lo creo. Que la calidad de su investigación no sea la mejor, sí, puede ser. Y aunque no podemos afirmarlo porque no hemos visto su trabajo, la actitud que ha tomado la señora Benavides nos orilla a creer que su tesis debe ser de mala calidad, las cosas como son. Habiendo dicho esto, es curioso ver cómo toda esta gente se jala de los pelos porque la fiscal de la nación no muestra su tesis, pero hasta ahora, uy, me quedé despeinada, pero hasta ahora se quedan mudos respecto a los diplomados de la señora Ábalos, que al igual que los títulos de Benavides, fueron muy importantes para que la inhabilitada fiscal pudiera acceder al puesto de fiscal suprema. Lo peor es que sobre los trabajos de investigación de Benavides se puede creer que son de mala, muy mala o pésima calidad, pero en el caso de Ábalos hay videos y chats que registran que el lugar en el que la señora obtuvo sus 5 diplomados literalmente vende los cartones. Y sin estos cartones la señora no hubiese podido obtener en la evaluación curricular la nota de 67.50. Acá hay que tener en cuenta que el puntaje mínimo era de 66 y de acuerdo al portal Sudaca, gracias a esos 5 diplomados, Ábalos obtuvo los 2 puntos que la ayudaron a pasar raspando esa parte de la evaluación. Si no se tomaban en cuenta esos documentos cuestionados, la señora hubiera logrado una puntuación de 65.50, faltándole medio punto para alcanzar la nota mínima, por lo que no hubiese aprobado la etapa de evaluación curricular y por ende hubiese sido excluida del concurso para ser nombrada fiscal suprema. Sin embargo, sobre esto, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Justicia están mudos. Hay otros temas que llaman la atención y es que en el 2020 salió a la luz una denuncia pública en la que se señalaba que un colaborador eficaz en su testimonio señaló que José Luis Cabaza, personaje involucrado en la red de corrupción de los Cuellos Blancos, había influido en el proceso de selección de magistrados supremos para favorecer a la señora Ábalos. En ese momento la noticia causó cierto revuelo, pero debido a que no salió mayor información, el tema quedó ahí. Sin embargo, a lo largo de estos años han sucedido un par de cosas
que generan cierta suspicacia. En el 2019, el procurador Pacheco presentó un pedido oficial a la Fiscalía de la Nación para que se excluya del caso Cuellos Blancos al fiscal supremo Eliseo Fernández, debido a irregularidades y omisiones funcionales en las que habría incurrido el fiscal en la tramitación del caso. A pesar de, como es evidente, la relevancia del pedido, ¿ustedes creen que en alguno de sus 3 años como fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos se dignó a resolver el caso, ya sea para mantener o retirar al señor? Como se deben imaginar, la respuesta es no. La señora se quedó muda y básicamente ignoró el tema. ¿Creen que es regular que la fiscal de la Nación haga oídos sordos respecto de un pedido de un procurador público que viene a ser el abogado o defensor del Estado? Otra cosa, hay una carpeta fiscal por la que se le abre una investigación preliminar a Orlando Velázquez, César Inostroza y a otras personas por tráfico de influencias agravado. Dentro de las otras personas, de acuerdo al portal Sudaca, se encuentra José Luis Cabaza. Lo curioso del tema es que los fiscales que elevaron el caso a la Fiscalía de la Nación lo hicieron en el 2020 y el caso se quedó ahí hongueándose hasta que recién casi 2 años después la señora Ábalos decidió tomar acción y abrió diligencias preliminares o coincidencias de la vida el 24 de marzo del año pasado, es decir, 4 días antes de que dejara el cargo. ¿Qué cosas, no? ¿Habrá querido la señora Ábalos tal vez proteger a quien fue señalado como su benefactor en su ascenso como fiscal suprema? Porque ella se jacta de haber abierto 40 y tantas investigaciones y de ser célere, pero parece que no con todos ha actuado igual. A pesar de lo que les acabo de comentar, que imagino algo de suspicacia les debe generar, lo que sucede en la realidad es que las Oxenfords, Carvalhos, Palacios, Costas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora la Corte Suprema y siguen firmas, salen a llorar por Ábalos en lugar de preguntarse por qué el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia no han hecho nada respecto, por ejemplo, a los diplomados obtenidos en Librejur, pero sobre eso, mudos.